Hola chicos, como siempre dándole las últimas novedades sobre los topos Azteca México y toda la situación que está atravesando en este momento Valencia. Como ya saben y avanzábamos esta mañana, han hallado finalmente los cuerpos sin vida de los niños Rubén e Isan. Así me lo comunicaba vía telefónica el Topo Mayor, porque también estuvimos implicados en esa búsqueda. Han sido muchísimas personas, tengo que decir que poco a poco se iban sumando cada vez más personas. Yo creo que si bien hay muchos medios que están diciendo distintas informaciones sobre la localización del hallazgo, no me atrevo a aventurarme a decir exactamente en dónde fue que localizaron a los niños, porque hay medios que dicen que los encontraron en Catarroja, hay otros medios que están diciendo que los encontraron juntos, otros están diciendo que los encontraron separados en la Albufera, en la zona de la costa. O sea que hay muchísimas informaciones dispares, hay cierto hermetismo con el tema y por supuesto lo comprendo, porque hay una familia que está sufriendo, hay una familia que quiere descansar al fin. Hoy intentamos ponernos en contacto con Iván, con su tío, para darle nuestro más sincero pésame. Nosotros hemos estado compartiendo la búsqueda con un familiar muy directo, que fue el mismo que nos contó la historia. Entonces queríamos darle nuestras condolencias, pero entendemos perfectamente que la familia quiere estar tranquila, quiere estar en paz. Esta mañana la tía, que es la persona que se estaba encargando de los medios, de dar las entrevistas, de hablar sobre la historia de cómo desaparecieron los niños, la tía de los niños, y estas son las declaraciones que daba esta mañana para un medio de España en Telecinco. Vamos a verlo. Así es como nos enteramos anoche. La Guardia Civil acudió a la casa familiar y dio la noticia. Y bueno, pues decidimos ser la familia y publicarlo esta mañana. Y bueno, pues tanto el tío paterno como yo hemos hecho 2 publicaciones y hemos dado la noticia. Había muchísima gente esperándola y bueno, hemos creído que era la mejor manera. Y bueno, y el entrar pues con mucho dolor, pero daros las gracias porque habéis estado ahí día tras día acompañándonos, tanto públicamente dándonos voz, como a mí particularmente cada día por detrás de cámara, y queríamos agradeceroslo de corazón. La sensación es de paz. Dentro del dolor es de paz, de que ya pues ellos descansan y nosotros empezar pues con el dolor pues a no superarlo, porque esto no se va a superar, que es muy, muy fuerte y que nadie debería vivir, pero el saber dónde están es muy duro, y estos 15 días han sido una agonía constante. Entonces la sensación en el momento que te enteras es de mucho dolor, porque dices ya está, pero con paz de ya. La Guardia Civil os lo comunica. ¿Sabéis quién o quiénes han hallado los cuerpos de los niños? Preguntamos, pero se nos dijo que entendían ya el dolor que estábamos viviendo y que no nos decían. No sé si a lo mejor en unos días dirán, pero anoche no se nos dijo nada, solamente que confirmaban que eran ellos, que eran los 2 y que bueno, que estuviéramos tranquilos, que esto ya había, dentro de la desgracia, pues terminado. Tal vez toda la entereza que están viendo que tiene ella en este momento para poder dar la entrevista y para poder enfrentarse a las cámaras es porque ellos ya vienen sufriendo un luto desde hace 15 días. Lo único que no lo podían cerrar porque no aparecían. Al haber aparecido, para ellos ya es como un alivio entre todo el dolor que tienen, por supuesto que sí, pero encontrarlos era lo que realmente necesitaban en este momento. Y lo que pude hablar con el chino, no quieren transmitir tampoco qué cuerpo es quien halló, porque son muchas personas, en realidad el mérito es de todos, porque son muchísimos cuerpos los que se han sumado a la búsqueda de estos niños, que estuvieron completamente volcadas cada día durante esos 15 días
para buscar a estos niños. Por otra parte, hay algo que me pareció demasiado llamativo. Ayer mismo por la mañana se unía el ejército español a buscar a los niños en esta zona donde estaban los topos. Estaban trabajando en conjunto y también se podía ver un helicóptero del ejército sobrevolando la zona para sumarse a los topos y a los otros cuerpos que estaban allí y voluntarios para la búsqueda de los niños en este sitio donde estábamos nosotros, en la zona de la Curra, Torrent. Ahí estuvieron buscando, estuvieron limpiando el terreno, estuvieron separando caña, estuvieron cavando también, como lo estaban haciendo todos. También he de decir que han trabajado con otros perros, no solamente con los que tenían, que mostramos en los vídeos. Tal como decía el topo jefe, él decía que cuando hay agua de por medio, es decir, que cuando hay una riada de esta manera, los cuerpos pueden estar a 200 metros como también a 8 kilómetros. El agua arrasa, barre y no se sabe, o sea, van como un poco a ciegas, ¿no? Te dicen, mira, lo vimos por última vez aquí, pero de estar ahí a de repente a donde han acabado, pues tal vez puedan haber muchísimos kilómetros de distancia, y esto es así, y la experiencia del topo jefe, la experiencia de los topos, así lo certifican. Con respecto a la Dana, ahora mismo hay ciertas zonas, la parte de Málaga está bastante afectada, hay muchísimas inundaciones y están en alerta roja. En cambio, hay ciertas zonas de Valencia, ciertos municipios de Valencia que están en alerta roja, que tienen restricciones de movilidad, y por ejemplo los topos hoy no pudieron salir a trabajar porque como están en alerta naranja y en alerta roja, pues ellos tienen que respetar estas alertas. Entonces el topo jefe decidió no sacar a los topos a trabajar en el día de hoy. Van a ver, dependiendo de cómo avance el día, avance la noche, si mañana pueden entrar a las zonas de la catástrofe o si por lo contrario todavía no pueden entrar. Ya mañana les iré informando si finalmente les dejaron trabajar, chicos. La noticia del día es, por supuesto, la que les avanzábamos esta mañana en el canal, que es el hallazgo de los niños de Rubén y de Isam, y de tener alguna otra novedad importante. Aquí estaré con vosotros para darles todas las últimas novedades como siempre lo hacemos. Gracias.